Universidad Central del Ecuador. Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. Ondas. Cuarto semestre. Los docentes, magísters Franklin Molina y Ricardo Aulestia, os damos la más cordial de las bienvenidas y les auguramos muchos éxitos en esta experiencia educacional online. Clasificando la física, tenemos que la física se subdivide en dos ciencias, que es la física clásica y la física moderna. La física clásica, a su vez, tiene subciencias. Dentro de ellas ubicamos a la acústica, formando parte esencial de la acústica al movimiento armónico simple. Si hablamos del movimiento armónico simple, identificamos el péndulo simple, el péndulo de torsión y el péndulo físico como aplicaciones mismas del movimiento armónico. Dentro de ello podemos identificar ciertos elementos tales como el período, la frecuencia, las fuerzas y la energía. Si relacionamos el movimiento circular y un movimiento armónico simple, relacionamos los términos de elongación, velocidad y aceleración. Movimiento periódico. Si un cuerpo se mueve de un lado a otro en una trayectoria fija después de un intervalo de tiempo, es un movimiento periódico. Si su movimiento no tiene límites fijos exactos en los extremos, puesto que las fuerzas de rozamiento van disipando la energía del sistema, atenuando la vibración hasta hacerla desaparecer, se denomina movimiento vibratorio. La cuerda de una guitarra es un ejemplo de movimiento vibratorio, ya que luego de ser puesta en vibración, va atenuándose hasta desaparecer. Movimiento oscilatorio. Cuando tenemos un objeto cuyo desplazamiento va de un lado hacia otro, de un punto llamado punto de equilibrio, se considera un movimiento oscilatorio o movimiento de vaivén. Ejemplo de un movimiento ondulatorio es el movimiento del péndulo de un reloj al ser separado de su posición de equilibrio. El péndulo oscila mientras haya una energía provista por un resorte espiral como efecto de la cuerda suministrada al reloj. Entonces, una definición del movimiento armónico simple sería: es el movimiento periódico y oscilatorio realizado por un objeto en ausencia de rozamiento, producido por una fuerza de restitución que es directamente proporcional al desplazamiento y aplicada a la misma dirección, pero de sentido contrario. Elementos del movimiento armónico simple. Oscilación es el movimiento de ida y vuelta efectuado por el deslizador, recorriendo la trayectoria completa. Posición de equilibrio es el punto situado en la mitad de la trayectoria. No necesariamente el movimiento debe iniciarse en este punto. Elongación es la distancia medida desde la posición de equilibrio hasta el lugar donde se encuentra el deslizador en un instante cualquiera. Sirve para ubicar el móvil. Amplitud se define como la distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de los extremos de la trayectoria. En esta posición, el objeto experimenta la fuerza máxima de restitución y su aceleración es mayor. La fuerza de restitución y la aceleración valen cero en la posición de equilibrio. La aceleración es máxima cuando la elongación es igual a la amplitud. El máximo valor que puede tener la elongación se denomina amplitud. El deslizador en una oscilación completa tiene 4 amplitudes. Frecuencia es el número de oscilaciones completas en la unidad de tiempo. El recíproco de la frecuencia es el período. La unidad en el sistema internacional es el Hertz, en honor a Heinrich Hertz, quien demostró la existencia de las ondas de radio en 1886. Un Hertz equivale a un segundo a la menos 1, es decir, es el inverso de un segundo. Pulsación, frecuencia angular o velocidad angular. Constituye el número de períodos comprendidos entre 2π unidades de tiempo. Desfase, fase final, phi. Su valor determina la posición del cuerpo en el instante inicial. Un parámetro phi se emplea en el movimiento armónico simple para caracterizar su inicio. Este parámetro phi se denomina constante de fase. El valor de phi indica cómo empezó el movimiento armónico simple. Si phi es igual a 0, empezó en el extremo derecho. Si phi es igual a 90 grados, empezó en el punto de equilibrio, desde donde fue lanzado. Si phi es igual a 180 grados, empezó en el extremo izquierdo.
En la gráfica vemos que cuando t es igual a 0 no hay desfase, porque hemos comenzado a contar al mismo tiempo el espacio angular recorrido por el móvil y el tiempo. En la figura 2, en este caso hay un desfase de 90 grados, porque hemos comenzado a contar el tiempo cuando ya se había producido un recorrido angular de pi sobre 2. Si el punto donde comenzamos a medir el tiempo no coincide con el punto donde comenzamos a medir el espacio angular recorrido, se produce un desfase. Existe relación entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Para poder describir el movimiento armónico simple, se utiliza un movimiento que gira con movimiento circular uniforme, cuya sombra proyectada sobre el piso es la que se describe en este tipo de movimiento. En esta simulación de GeoGebra, vamos a observar que si el tiempo completo es de 5.91 segundos, para un tiempo t sub 0 nos ubicamos justo en la posición 0 para determinar el movimiento de la elongación, así. Si queremos determinar ahora cuál es el gráfico de la velocidad ubicada también en esa posición, solo la velocidad será la que está marcada con rojo y tendremos lo siguiente. Si además de eso queremos ahora analizar la gráfica de la aceleración, en la misma posición para t sub 0 sería la siguiente. Si ahora por el contrario queremos hacer que las tres gráficas vayan al mismo tiempo y observar qué sucede desde el momento inicial en t sub 0, vamos a verificarlo inmediatamente. Marcamos las tres y observamos. Esto se puede verificar también una vez que se ha iniciado el tiempo en otro momento y ahí podamos describir y entender lo que es el ángulo de fase en cada una de estas curvas. Por ejemplo, si ahora le hacemos partir desde pi sobre 2, marcamos todas, elongación, velocidad y aceleración, y observemos. Aquí ya hay un ángulo de fase porque el movimiento ya no comenzó desde el momento inicial t sub 0. Esto vendría a ser para nosotros una representación clara para entender lo que es el ángulo de fase. La elongación en un movimiento armónico para cualquier tiempo está con el argumento Wt más Φ y es el ángulo entre OP y el eje de referencia X y se denomina fase del movimiento. Como podemos ver, X es igual a más menos la amplitud por el coseno 2πf, que es la frecuencia angular, multiplicada por el tiempo más el ángulo Φ, que se describe si es que la posición no partió desde t igual a 0, como vimos en el simulador anterior. La velocidad en el movimiento armónico simple. El signo de la velocidad es positivo cuando la partícula se mueve hacia la derecha y negativo si lo hace a la izquierda. Y cuando se encuentra fuera de la posición de equilibrio se denomina fase del movimiento. La expresión para la velocidad es menos 2pi por la frecuencia, la amplitud, seno del argumento que es 2pi por la frecuencia y el tiempo más el ángulo Φ. Si el ángulo es igual a 90 grados o pi sobre 2 radianes, se tiene que el seno del ángulo es igual a 1. Entonces, la velocidad simplificadamente quedaría a menos 2pi por la frecuencia y la amplitud. La velocidad en función de la amplitud y la posición se puede deducir también a la siguiente manera. La aceleración en el movimiento armónico simple. La expresión que nos permite hallar la aceleración es menos 4 por pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado por la amplitud, por el coseno de 2pi, la frecuencia y el tiempo. En función del ángulo de fase, la aceleración es igual a menos 4pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud, coseno de 2pi por la frecuencia y el tiempo más Φ. Se puede afirmar que la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento en la misma dirección pero en sentido contrario. Si la elongación es máxima
es decir, cuando x es igual a la amplitud, se tiene que la aceleración máxima es igual a menos 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado y la amplitud. Análisis de las gráficas del MAS. Para analizar esto vamos a verificar en unos simuladores en GeoGebra. En este simulador en GeoGebra tenemos A, que es la amplitud, X la elongación, B la velocidad, A la aceleración y la fuerza restauradora. Al dar inicio verificaremos que estas sufren ciertas alteraciones. Mientras aumentan, disminuyen, las otras no están en la misma relación. Vamos al simulador 2, vamos a darle inicio y verificaremos las gráficas respectivamente para elongación, velocidad y aceleración. Como ven, las variaciones de cada una de ellas es porque la energía se conserva. La energía potencial se transforma en energía cinética o viceversa. El periodo y la frecuencia en el movimiento armónico simple. La frecuencia está dada por la expresión 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido para la masa. Como el periodo es el inverso de la frecuencia, la expresión para el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa dividido para la constante. Esperando que el presente material sea de mucha ayuda para su aprendizaje, muchas gracias por su atención.